Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 3 de septiembre, 30 del mes de Av. Llevamos 333 días de guerra y todavía hay 101 rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Aquí en Israel siguen las protestas, hubo un intento de huelga en las últimas horas, sigue la discusión si el corredor de Filadelfia sí o no, si Estados Unidos está perdiendo la paciencia y está a punto de terminar con su rol de mediador y de empezar a ocuparse plenamente de sus elecciones. Hamás continúa con su guerra psicológica y real, y nosotros vamos a ver mientras tanto qué nos dicen las tapas de los diarios hoy aquí en Israel. Empecemos por Ma'ariv, porque abre su edición con la imagen del primer ministro Benjamin Netanyahu en la conferencia de prensa que dio anoche, mostrando mapas de la Franja de Gaza y el corredor Filadelfia, una imagen que se ha visto y se ve en los medios de todo el mundo. Netanyahu ofreció una conferencia de prensa y envió un mensaje a Sinwar, dice el diario: la decisión sobre el corredor Filadelfia no cambiará. La bajada nos cuenta que el primer ministro mostró un mapa que destaca, según dijo, la importancia del corredor que se encuentra entre la Franja y Egipto, y alegó: es el tubo de oxígeno de Hamás. Después mostró un documento de Hamás que llama a aumentar la presión psicológica sobre Yoav Gallant, el ministro de Defensa. Y citan también parte de la respuesta del titular de la oposición, Yair Lapid, abro comillas: no es el eje Filadelfia lo que preocupa a Netanyahu, sino el eje Ben-Gvir-Smotrich, o sea, la supervivencia de su gobierno. En general, los medios hoy destacan que, a pesar de que estamos en guerra, el primer ministro no le hablaba al público israelí desde hace 2 meses y medio. Y el clima en el que se produjo esta conferencia de prensa es bastante particular, porque el gobierno votó a favor, venimos hablando de esto en los últimos días, votó a favor de la decisión de permanecer en el corredor de Filadelfia, aunque esto pueda costarle la vida a rehenes. Esto fue el jueves. Unas horas después se supo que 6 rehenes habían sido asesinados en la Franja de Gaza, justamente en esa zona, y después vinieron las manifestaciones multitudinarias, la huelga o intento de huelga, como decía, y los funerales. A todo este panorama se sumó una breve pero contundente declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que está muy cerca de presentar una propuesta final de acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes. Ayer lo anticipábamos, esto de que Estados Unidos estaría a punto de presentar su última propuesta antes de retirarse del rol de mediador. Y vuelvo a esta escena de Joe Biden. Cuando le preguntaron si el primer ministro Netanyahu hace lo suficiente como para llegar a un acuerdo, respondió simplemente no. Por la noche entonces llegó la conferencia de prensa del primer ministro Netanyahu. Allí lo vemos presentando un mapa de la zona y comenzó diciendo: estamos en una guerra existencial contra el eje del mal. Pidió unidad a la sociedad israelí, contó que había hablado con algunas de las familias de los rehenes que fueron asesinados por Hamás y les pidió perdón por no haberlos podido traer con vida. Estuvimos cerca, pero no lo logramos, esto lo dijo varias veces. Y volvió a amenazar a Hamás con que pagará por ello un precio muy alto. También Netanyahu criticó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, primero por haberse opuesto a la decisión del gabinete de permanecer en Filadelfia, segundo por haberlo hecho público, tercero por haber pedido más tarde que esa decisión sea revertida. Y pasó a hablar, en algún momento la conferencia de prensa fue muy extensa, pasó a hablar sobre la importancia del corredor de Filadelfia. El primer ministro dijo:
Creo que después del 9 de octubre aprendimos a ser un poco más cuidadosos en las evaluaciones y a estudiar todos los componentes. No lo leí mal, es una cita textual. El corredor Filadelfia, continuó, es el conducto de oxígeno y armamento de Hamás. Netanyahu volvió hacia atrás en la historia y se refirió a la desconexión, esta decisión del gobierno de Ariel Sharon en 2005 de retirarse de la Franja de Gaza. Abro comillas, lo que sucedió cuando salimos de Gaza es que en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto no quedaba ninguna barrera, dijo Netanyahu, contra la penetración masiva de armamento y máquinas para fabricar armamento y excavar túneles, todo bajo los auspicios de Irán. Gaza se convirtió en una gran amenaza para el Estado de Israel porque no había ningún puesto de control. Netanyahu agregó que durante la desconexión él exigió como condición que Israel se retirara de todos los cruces de entrada y salida de la Franja de Gaza y dijo, estaba claro que si no controlábamos el corredor, surgiría un monstruo. Habló sobre cuánto se opuso en su momento a esta retirada y hoy todos los medios le recuerdan que votó a favor de la desconexión 4 veces en el gobierno y en la Knesset. Desde 2005 pasaron 19 años, de los cuales 15 de los cuales Netanyahu fue el primer ministro de Israel, y él mismo dijo que mucha gente le pregunta si lo que él mismo describe sobre el corredor Filadelfia era tan malo y durante tanto tiempo, ¿por qué no lo conquistó? ¿Por qué no ordenó antes al ejército de Israel entrar a esa zona? A esto respondió que dirigió 3 operaciones contra la Franja de Gaza y dijo que no había legitimidad internacional ni nacional para entrar, ocupar Gaza y tomar Rafah. En su libro, nos dice hoy Yediot Aharonot, a modo de respuesta, como una forma de rebatirle este argumento al primer ministro, citan su propio libro, Bibi, la historia de mi vida, que fue publicado antes del 7 de octubre. Netanyahu escribió que el ex primer ministro Naftali Bennett apoyó una invasión terrestre a gran escala para ocupar Gaza, pero él, Netanyahu, se opuso. Abro comillas y estoy citando ahora del libro que cita hoy Yediot Aharonot. Este objetivo implicaba la destrucción de grandes partes de Gaza y la muerte de decenas de miles de civiles. Después de que Israel destruyera al régimen de Hamás, se vería obligado a gobernar a 2 millones de gazatíes por un tiempo desconocido. No tenía intención de hacerlo, continúa Netanyahu, especialmente cuando mi atención estaba en el tema nuclear iraní que amenazaba nuestra propia existencia, escribió en un párrafo de su libro. El primer ministro en la conferencia de prensa también respondió a lo que comentábamos ayer. Si hace falta, se puede volver a entrar a Rafah, al corredor de Filadelfia. Esto le dicen desde los altos mandos de seguridad, de defensa de Israel. Seguramente jamás nos dará una buena razón, una excelente excusa. Pero Netanyahu dijo que será imposible debido a la presión internacional que hasta ahora fue él quien la resistió. Cuando terminó la transmisión de la conferencia de prensa, la popular presentadora del noticiero de Canal 12, Yonit Levy, preguntó: entonces, ¿cómo es que durante todos estos meses, en ninguna de las propuestas anteriores de acuerdo de cese de fuego, figuraba el corredor de Filadelfia? En todos los canales comentaron, debatieron los dichos de Netanyahu sobre su conferencia de prensa. Vamos a hacer ahora una recorrida por algunos, solo algunos, y en forma resumida, de los numerosos artículos de opinión que aparecen hoy en los diarios. En Ma'ariv, el periodista Ben Caspit, un conocido crítico de Netanyahu, primero plantea esto que Netanyahu dijo 9 de octubre en lugar de 7 de octubre. Cuando yo estaba escuchando la conferencia de prensa, noté el error y pensé, bueno, ha de estar cansado, estamos en guerra, seguramente trabaja día y noche.
se le pasó. Pero hay algo que dicen hoy, y no solamente Ben Caspit, también en otros diarios. Imaginen qué pasaría hoy si Bennett, Benny Gantz o Yair Lapid hubieran dicho en una conferencia de prensa frente a toda la nación 9 de octubre en lugar de 7 de octubre. ¿Qué ataque habrían sufrido de la máquina de veneno, dicho esto entre comillas, como se conoce a las redes sociales y medios leales a Netanyahu? Ayer, continúa Ben Caspit, Netanyahu olvidó la fecha que ningún israelí podrá olvidar jamás. Y después avanza con otros aspectos de la conferencia de prensa. Ben Caspit sostiene que anoche Netanyahu se autoincriminó frente a toda la nación. Autoincriminó, dije. Netanyahu dijo ayer, dice Ben Caspit, que él sabía, que él tenía claro, todavía desde antes de 2005, que el corredor Filadelfia era la mayor amenaza. Entonces, se dirige a Netanyahu directamente. ¿Por qué esperaste a que Hamás entrara a Israel a matar, torturar, quemar, violar, tomar ciudades y bases militares antes de decidir hacer algo al respecto? ¿Por qué en 2009, en lugar de tomar el corredor Filadelfia, decidiste darle inmunidad a Hamás y convenciste a Qatar para que le entregara a Yihya Sinwar $30 millones en efectivo cada mes? En varios artículos de opinión, como dije, le recuerdan hoy a Netanyahu que también antes de 2005, cuando Israel estaba en el corredor de Filadelfia y en la Franja de Gaza, había infraestructura terrorista allí, había atentados e Israel luchaba contra el terrorismo que provenía justamente de esa zona. En el diario Yediot Aharonot de hoy escribe Gilad Sharon, el hijo del ex primer ministro Ariel Sharon. Su columna, hay que decir, contiene algunas frases muy duras, muy fuertes contra Netanyahu. Abro comillas: no tiene vergüenza y retrocede casi 20 años para eludir la responsabilidad por el desastre ocurrido durante su mandato y para excusar su fracaso en la gestión de la guerra durante casi un año. ¿Cuántas veces, sigue Gilad Sharon, cuántas veces hay que recordarle a Netanyahu que él votó a favor de la retirada de Gaza una vez en el gobierno y 3 veces en el Parlamento? ¿Cuántas veces hay que recordarle que él fue uno de quienes redactó la decisión del gobierno de la desconexión de Gaza? Hay muchos artículos más y la verdad es que todos dicen más o menos más de lo mismo. Y una fuente conocedora de los detalles de la negociación dialogó con la cadena norteamericana CNN y dijo que ayer los mediadores conversaron por teléfono y hablaron sobre cómo impulsar el acuerdo y que Netanyahu, abro comillas, con sus declaraciones sobre el corredor Filadelfia torpedeó los esfuerzos y saboteó todo en un solo discurso. La radio pública Kan informó que Estados Unidos y los otros países mediadores siguen trabajando en una propuesta de acuerdo, pero no son optimistas respecto de la posibilidad de que se pueda lograr. Ayer, el titular del Mossad, David Barnea, viajó a Qatar para tratar sobre estas nuevas propuestas con el primer ministro de ese país, Al-Thani, y según destaca Kan, regresó a Israel poco antes del comienzo de la conferencia de prensa de Netanyahu. En tanto, fuentes de seguridad israelíes, citadas hoy por Radio Galei Tzahal, la radio del ejército, dicen que Yoav Gallant, el ministro de Defensa, no cambió su postura y que él apoya la retirada del corredor Filadelfia durante 42 días para concretar el acuerdo. Al mismo tiempo, según Galei Tzahal, hay altos mandos que creen que si Israel flexibiliza su postura en otros temas de la negociación, como la liberación de presos palestinos o el corredor Netzarim, habrá posibilidades de lograr el acuerdo a pesar de la insistencia de permanecer en el corredor Filadelfia. Sin entrar en el fondo de la cuestión,
que tiene que ver con lo estratégico, lo militar y lo político, el fondo de la cuestión del corredor de Filadelfia, muchos se preguntan esta mañana, y me incluyo, ¿por qué y para qué todo esto tenía que ser público? ¿Qué sentido tiene entrar a una sala de negociación cuando de antemano ya le dijimos a la otra parte cuál va a ser nuestra respuesta? Y esta pregunta cabe a todos los involucrados, a todos los factores involucrados en esto, civiles y militares. Y la radio pública de Israel, Kan, publicó esta mañana que el titular del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, uno de los mayores aliados y de las personas más cercanas a Netanyahu, criticó la votación y la decisión que tomó el gabinete de permanecer en el corredor Filadelfia. Según Kan, Deri le dijo al primer ministro en una reunión a puertas cerradas: la votación del jueves fue un gran error que nos ató las manos. El informe también indica que Deri le dijo a Netanyahu que ahora ya está. Una vez tomada la decisión, no hay que cambiarla. Y esto, si se analiza en el contexto político israelí, puede tener que ver con las críticas que se escucharon especialmente en las últimas semanas, pero muy particularmente en las últimas horas después del asesinato de los 6 rehenes israelíes, críticas contra los partidos ultraortodoxos por la actitud casi de indiferencia o de inacción que muchos dicen que están teniendo frente al tema de los rehenes, cuando es un principio fundamental del judaísmo la liberación de los rehenes. Y otros analistas políticos también indican que estos partidos, Shas y Yahadut Torah, los partidos ultraortodoxos, tienen mucha influencia, tienen mucho poder dentro del gobierno y bien podrían ser un contrapeso de la influencia que tiene la extrema derecha de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir para poder avanzar en el acuerdo. Me voy ahora a la tapa de Yediot Aharonot, porque muestra una fotografía de John y Rachel, los padres de Hersh Goldberg Polin, que ayer sepultaron a su hijo Hersh, acompañados por miles de personas. Y el titular es una cita de Rachel en el funeral: durante 23 años tuve el privilegio de ser la madre de Hersh, pero yo quería más. Muy duro, muy difícil. Haremos que tu muerte no haya sido en vano, traeremos a casa a los demás rehenes, es la segunda cita. Y una cita de Eshel Gat, padre de Carmel Gat, otra de las rehenes que también fue sepultada ayer. Niña amada, este no debió ser tu final. Y recordemos que el 7 de octubre, Kineret Gat, la madre de Carmel, fue asesinada por terroristas en el Kibutz Be'eri, de donde Carmel fue secuestrada. Vamos a cambiar de tema. Ayer hablábamos de la presión militar como medio para traer más rehenes, lo que algunos llaman la nueva concepción, y nos preguntábamos si Hamás dio la orden a sus hombres en el terreno de asesinar a los rehenes israelíes que custodian cuando las tropas israelíes se acercan. El portavoz de Hamás, Abu Obeida, dio a entender anoche que Hamás fue quien asesinó a los 6 rehenes israelíes este fin de semana y que efectivamente cambió estas instrucciones. Después del operativo de Tzahal, en el que fueron rescatados los rehenes Almog Meir Jan, Noah Argaman, Andrei Koslov y Shlomi Ziv en el campamento de refugiados en Nuseirat. Ayer hablábamos de esta escala de valores retorcidos de Hamás y Abu Obeida, en consonancia con esto, decía: les decimos a todos claramente que después del incidente de Nuseirat se dieron nuevas instrucciones a nuestros combatientes asignados para custodiar a los prisioneros, o sea, los secuestrados israelíes, en relación con su trato si el ejército de ocupación se acerca al lugar de su detención, dando a entender que las instrucciones son disparar a los rehenes antes de que las fuerzas israelíes los alcancen. Mientras tanto, Hamás sigue dedicando tiempo y esfuerzo a la guerra psicológica. Publicó anoche un video en el que se ve a una de estas 6 rehenes
Eden Yerushalmi. Su familia autorizó la publicación de un tramo del video en el que Eden se dirige a su familia, menciona a su padre, a su madre y a cada uno de sus hermanos y les dice: los quiero tanto y los extraño. Y Hamas también publicó una especie de promo, de avance, en el que anuncia que habrá más de estos videos macabros de rehenes israelíes. Y vemos una página del diario, de la edición de hoy del diario Ma'ariv, una página interna. El gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en las últimas horas la suspensión de las exportaciones de algunas armas a Israel. El ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, afirmó que el gobierno del Reino Unido llegó a la conclusión de que existe un riesgo claro de que algunos artículos puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario. Lammy indicó que la decisión se relaciona con alrededor de 30 de las 350 licencias de exportación de armas que, abro comillas, evaluamos que se utilizarán en el conflicto actual en Gaza, entre ellas piezas para aviones militares y drones y artículos utilizados para ataques terrestres. A esto agregó que no se trata de una determinación de inocencia o culpabilidad y tampoco de un embargo de armas, y también dijo que reitera el apoyo británico al derecho de Israel a defenderse. Quien reaccionó fue el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, que publicó, como estamos viendo, un mensaje en su cuenta de X: estoy profundamente decepcionado al enterarme de las sanciones impuestas por el gobierno del Reino Unido a las licencias de exportación al sistema de defensa israelí. Expertos militares explicaron en las últimas horas que, aunque las exportaciones británicas a Israel son muy inferiores a las de otros países como Estados Unidos y Alemania, lo preocupante es que esto podría tener un efecto dominó, especialmente en países de la Unión Europea y muy especialmente Alemania, que es sumamente importante para Israel. Estoy ahora en la etapa de Israel Hayom y una nota interior del diario que avanza en esta etapa y refleja las preocupaciones, el miedo de los habitantes de la zona, diciendo: 3 coches bomba en Judea y Samaria en los últimos 4 días y los residentes tienen miedo de que el lugar donde viven se convierta en un nuevo frente de guerra. Y por supuesto, no podemos olvidar el atentado en Tarqumía que costó la vida. Allí fueron asesinados 3 oficiales de la policía israelí en la margen occidental. El artículo de Israel Hayom dice: el temor de las fuerzas de seguridad, el terrorismo puede llegar a cualquier lugar de Israel. Recordemos, ya no hablamos solamente de los lobos solitarios con cuchillos de 2015, tampoco de los atentados con disparos como en 2022. Estamos hablando de atentados con bombas, con artefactos explosivos de alto impacto, como las de la Segunda Intifada, y una de esas bombas casi provocó una tragedia en Tel Aviv hace unas semanas, y hace casi 3 semanas un coche bomba estalló en el área de Hebrón, esa bomba estaba destinada a atentar contra judíos. Para realizar este tipo de atentados se requiere infraestructura, alguien que conduzca al terrorista hasta el lugar del atentado, alguien que prepare la bomba, financiamiento, y por ello Tzahal comenzó hace unos días, y lo venimos comentando, este operativo especial denominado Campamentos de Verano. Ahora el peligro, dicen los expertos, es precisamente
que esa infraestructura y acción terrorista se extienda a Hebrón, considerada la capital del terrorismo de Hamás en la margen occidental, donde la acción terrorista está más organizada y es más peligrosa. Recordemos el incidente de este fin de semana, 2 coches bomba que afortunadamente no lograron el objetivo de estallar en medio de población civil en el cruce Gush Etzion y en el asentamiento Carmei Tzur, y afortunadamente no cumplió el objetivo, pero ese ataque provino de infraestructura terrorista de Hebrón. La semana pasada, el líder de Hamás en el exterior, Khaled Mashal, hizo un llamado directo a regresar a la época de los atentados suicidas. Pero eso no fue todo. En las últimas semanas, Hamás está incrementando sus publicaciones, su instigación en redes sociales, especialmente en sus canales de Telegram. Por ejemplo, después del intento de atentado en Tel Aviv, el canal de Telegram de las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamás, publicó la imagen de un autobús estallando en un atentado suicida y el triángulo rojo invertido de Hamás, que es la señal de Hamás apuntando hacia algo como un objetivo de un ataque. Un cinturón explosivo se ve también en la imagen y la leyenda Tel Aviv. En árabe, en hebreo y en inglés, después dice "ya vamos". En otros canales afiliados a Hamás y las demás agrupaciones terroristas palestinas se publicaron mensajes similares en las últimas semanas, tales como "el terror los alcanzará", "nuestros mártires están en camino", "tus autobuses se convertirán en ataúdes". Otros grupos más pequeños se sumaron a estos mensajes y aportaron, dicho esto muy entre comillas, lo propio. Por ejemplo, el movimiento Mujahideen pidió, abro comillas, a nuestros combatientes en Cisjordania y dentro de Israel que intensifiquen sus ataques de alta calidad en el corazón de la entidad sionista que solo entiende el lenguaje de la fuerza. Fin de la cita. Recordemos, como explicábamos hace unos días, que este esfuerzo por armar a los grupos terroristas y organizarlos en la margen occidental proviene de Irán, es conducido por Irán bajo direcciones directas del líder supremo iraní Ali Jamenei. La Guardia Revolucionaria ya ha dicho que está cumpliendo estas instrucciones y jamás no deja de incitar a la población de la margen occidental para que se una al terrorismo y repita el modelo de la Franja de Gaza. A propósito de Hamás en la Franja de Gaza, vemos una página de hoy del diario Haaretz, un informe según el cual Hamás tiene una estrategia por la cual prohíbe publicar los nombres de sus integrantes que mueren en la guerra y para ello tiene en marcha una campaña de intimidación para impedir que los habitantes de la Franja de Gaza hablen sobre estas muertes. Haaretz cita a varios residentes en la Franja de Gaza a los que entrevistó, pero no los identifica, obviamente para protegerlos, para que no los maten. A pesar de que no existe una prohibición formal, existe una regla no escrita que disuade a los habitantes de Gaza, dice uno de los testigos, incluso a los familiares de los combatientes de Hamás muertos, de no llorar públicamente a sus seres queridos de una manera que haga que se sepa que pertenecían al ala militar de Hamás. O sea, cuando instalan sus carpas de duelo y hacen las ceremonias de sepultura y demás, no pueden mostrar que esa persona pertenecía al ala militar de Hamás. Otro de los testigos citados dijo que hay temor de hablar públicamente por miedo a ser tildado de traidor, colaborador y el miedo a ser atacado o asesinado por Hamás. Un residente dijo que en las calles se cree que si se publican los nombres de los hombres de Hamás muertos, la gente de todo el mundo se sentirá menos identificada con el sufrimiento de los habitantes de la Franja de Gaza y eso legitimará la guerra que lleva adelante Israel.
Fin de la cita. Mientras haya videos e historias sobre la población civil, nadie dirá nada, dijo este testigo, pero si alguien se atreve a criticar a Hamás o a mencionar el nombre de un combatiente muerto, lo llamarán traidor y lo tratarán como tal. Por último, otro testigo dijo que en Gaza la información sobre estas muertes circula como rumores, de boca a boca, de persona a persona. Vamos a cambiar de tema, vamos a información que no está en los diarios de hoy. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, anunció que el Consejo de Seguridad se va a reunir mañana en respuesta a una petición urgente que él presentó para una discusión oficial sobre la cuestión de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Danon escribió en su cuenta de X este mensaje que recién veíamos. Es triste que el Consejo haya tardado 11 meses en hacer esto y solo después del asesinato brutal y a sangre fría de 6 rehenes por terroristas de Hamás. Danon también agradeció a los países que facilitaron la realización de esta reunión: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El Ejército y el Servicio de Seguridad de Israel eliminaron a Ahmad Wadia, comandante de la unidad de élite Nukba de Hamás, que dirigió la invasión y ataque al Moshav Netiv Ha'azara el 7 de octubre y fue filmado bebiendo una gaseosa después de asesinar al habitante del Moshav frente a sus hijos, que sobrevivieron la masacre. Se trata de Gil Taza, de 46 años de edad, que se encontraba en su casa con sus 2 hijos más pequeños, Koren, de 12 años, y Shai, de 8. Según relató Koren a Radio Kan, Gil, que era bombero y tenía un alto rango en la estación de bomberos de Ashkelon, tomó su arma y disparó contra los terroristas hasta que se quedó sin balas. Entonces los terroristas lanzaron una granada al refugio donde los 3 estaban escondidos. Gil saltó sobre la granada para proteger a sus hijos y murió. Koren dijo que los terroristas vinieron a comprobar que Gil estaba realmente muerto, luego bebieron la gaseosa que estaba en la heladera y salieron de la casa. Los 2 hermanos heridos corrieron a la casa de al lado, a casa de su madre, donde se escondieron en una habitación segura durante horas hasta que fueron rescatados. El hijo mayor de Gil, Or, de 17 años, había salido temprano esa mañana para ir a pescar con unos amigos a la playa de Zikim, donde fue asesinado el 7 de octubre. Tragedia familiar, tragedia nacional y de todo el pueblo de Israel. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por todos los mensajes y los likes, los me gusta que nos envían cada día. Los invito, como siempre, a compartir este canal, a suscribirse, a participar. Muchas gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.